Hola, soy Bibiana, bienvenidos a mi cocina china. Hoy les comparto una receta de sopa de tomate con bolitas de camarones. Las tiernas bolitas de camarón con jugo de tomate fresco son realmente saludables y deliciosas. Necesitamos preparar 300 gramos de camarón, un tomate, un huevo, 200 gramos de tofu y una cebolleta. Primero retiramos las cáscaras de los camarones y también se retienen las cáscaras. Si hay cabezas de camarón, es mejor mantenerlas juntas con las cáscaras de camarón. Luego cortamos los camarones en cubos pequeños y finalmente los picamos en puré. Aquí puedes picar con el dorso de un cuchillo para asegurar un mejor sabor. Muévelos a tazón. Agregamos pimienta blanca al gusto, sal al gusto, una clara de huevo, una cucharada de maicena y removemos en una dirección hasta que se vuelve pegajosa. Cócelo con el papel film. Póngalo en el refrigerador y déjalo reposar durante 15 minutos. Durante ese tiempo cortamos los tomates en trozos pequeños. Y los ponemos en el plato. Quiero cortar el tofu en trozos pequeños y ponlos en el plato. Pelamos los tallos y las hojas de la cebolleta y los cortamos en trozos pequeños. Y los ponemos en un plato pequeños por separado. A continuación, echamos 3 cucharadas de aceite de maíz en la sartén y la agitamos para que el aceite cubra su fondo. Ponemos los tallos de cebolleta. Después que saca el aroma a cebolleta, agregamos las cáscaras de camarón que se acaban de retener. Freímos las cáscaras a fuego medio bajo hasta que se pongan rojas. Añadimos los tomates y sofreímos hasta que los tomates estén ligeramente blandos. Añadimos 300 ml de agua, tapamos y cocinamos durante 2 minutos. Después de 2 minutos, el sabor de las cáscaras de camarones se ha cocinado en la sopa. Retire las cáscaras de los camarones. Luego, seguimos agregando media cucharada de azúcar y media cucharada de salsa de soya para neutralizar la acidez de los tomates. Agrega un poco de sal al gusto. En ese momento, use una cuchara para plastificar los camarones picados en bolitas y luego póngalos en la sopa. Luego, sumergimos la cuchara en agua para evitar que se pegue. Sí, coloca las bolitas de camarón en la sopa una a una. Después de poner todas las bolitas de camarón, agregamos tofu. Tapamos y cocinamos durante 3 minutos a fuego medio bajo. Esperamos hasta que las bolitas de camarón estén bien cocidas. Podemos ponerlos en un bol grande. Y espolvorear unas cebolletas picadas al final. Las tiernas bolitas de camarón, el tofu suave y el jugo de tomate fresco son realmente riquísimos. Si te gusta mi vídeo, suscríbete a mí. Muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima semana.